Bom, René, te agradeço pela entrevista e talvez seja mais interessante que você fale sobre a sua trajetória nos estudos sobre religião, desde o período do seu mestrado até o doutorado e até as pesquisas que você faz hoje. Sí, pues yo empecé en 1985, salí de Ciencias de Comunicación y entré a trabajar al Colegio de Jalisco. Y entré a un proyecto que en realidad no tenía como objetivo el estudio de la religión. Era un proyecto sobre barrios urbanos, una comparación de tres formas de organización barrial en la ciudad de Guadalajara. Y durante el estudio nos topamos con la fuerza de las parroquias en específico y de los movimientos católicos en la forma de construir la sociabilidad urbana en estos espacios barriales. Y fue a partir de ahí que empecé realmente a ponerle interés al estudio de la religión, pero no porque decidí estudiar la religión en sí, sino porque todavía en los años 80 en México pues era un elemento de construcción de identidad, o era el elemento más importante en la construcción de las identidades sociales en el país. Y a partir de ahí, posteriormente, esos tres barrios que yo estudié eran parroquias católicas. Una tenía que ver con comunidades eclesiales de base, que ya había en ese momento. Otra tenía que ver con un movimiento muy tradicional en torno a un párroco con una capacidad caciquil y con una capacidad de estar en relación con todo. Y otro tenía que ver también con un lugar donde se habían dado un proyecto muy interesante de católicos inspirados en la teología de la liberación, pero que estaban realmente creando un estilo cooperativo urbano. Y ahí había muchos más actores de la sociedad civil. A partir de ese estudio, una de mis preguntas fue, bueno, ¿y realmente es nomás la Iglesia Católica la que es capaz de generar estos sentidos territoriales? Y entonces empiezo a estudiar a la Iglesia de la Luz del Mundo, que es una iglesia pentecostal mexicana, la más grande de las iglesias pentecostales mexicanas, y que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, en una colonia que se llama La Hermosa Provincia. Esa colonia pues funciona como una institución total y pues para mí fue muy sorprendente ver en pleno siglo XX una organización en donde había un sistema de vigilancia al estilo institución total, muy Foucaultiano, ¿no? de vigilancia total, con un modelo totalmente panóptico, tanto en la cuestión arquitectónica como en la presencia de la iglesia y de sus elementos capilares de vigilancia y de normatividad de los creyentes. Y fue cuando yo empecé a hacer este trabajo, que fue mi tesis de maestría, que se publicó después como libro y se llamó Los Hijos de la Luz, Discurso, Identidad y Poder en la Luz del Mundo. Después de eso, la verdad es que debido a las propias características de la Iglesia de la Luz del Mundo y a que después hubo un escándalo en la televisión y esto se vio muy complicado el estudio, yo me sentí muy amenazada, realmente decidí no volver a estudiar el mundo pentecostal. Y posteriormente empecé a trabajar lo que era mi tesis de doctorado y volví otra vez sobre la inquietud de cuál era el papel del catolicismo en la sociedad civil y política de la ciudad de Guadalajara. Eran los años 90, una década que en México representó una transformación muy fuerte en donde se estaba preparando pues un momento histórico de democratización en el país, en donde distintos actores, tanto políticos, ciudadanos, pero también con un peso muy importante los actores religiosos de distinta ideología, fueran de izquierda o de derecha, estaban confluyendo en realmente juntar esfuerzos
para lograr la democratización política de México, que durante 75 años pues estuvo monopolizada por un partido único oficial e institucional. En ese momento entonces a mí me pareció que siendo Guadalajara una ciudad muy conservadora, con una fuerza católica histórica en México, pues era muy importante hacer ese estudio. Y yo empecé a hacer un estudio sobre la diversidad de los movimientos laicos y su capacidad sobre todo de tener impacto e influencia en los ámbitos o en las esferas seculares y políticas. Sobre todo eso tenía relevancia teniendo en cuenta que es un país con una constitución laica, pero en donde los laicos tenían un papel de brazo derecho de la Iglesia y donde ellos hacían gran parte del trabajo que la Iglesia requería para estar presente en la sociedad secular. Eso se publicó después en un libro que se llamó La Ecclesia Nostra, la diversidad laical desde la una arquidiócesis desde la perspectiva de los laicos, algo así, ya ni me acuerdo. Y estando ahí también empezamos un trabajo colectivo, fue la primera vez que empezamos a trabajar Cristina Gutiérrez Zúñiga y yo, en 1996, un trabajo para hacer un estudio sobre la diversidad religiosa en la ciudad de Guadalajara. Y hicimos por primera vez un levantamiento de templos que no lo terminamos ni lo publicamos nunca. Y hicimos la encuesta que se llamó Creyentes y Creencias en Guadalajara, sobre todo poniendo a prueba estos nuevos elementos donde la identidad ya no es una categoría que realmente tenga cohesión ni soporte, y donde había más bien que descomponerla y ver los procesos de identificación religiosa más allá de la adhesión o de la propia pertenencia a una confesión. Entonces empezamos a hacer un diseño de distintas variables y preguntas que nos permitieran realmente entender que tras el catolicismo también se practicaba, se creía de distintas maneras y de alguna manera había una diversidad, una heterogeneidad, una heterodoxia al interior del catolicismo. Que si bien en Guadalajara era muy poco lo que se veía en cuanto a presencia de diversidad de otras congregaciones que no fueran las católicas, sí se estaba dando una tendencia a esa diversidad a partir de una tendencia a la desinstitucionalización de las creencias, prácticas y también los valores morales y la tutela, lo que pensabas también sobre su relación con la propia tutela eclesiástica. Luego empecé a trabajar, Cristina Gutiérrez, que ha sido mi colega, digo, desde 96, ella hizo un trabajo sobre New Age, y cuando yo estuve haciendo mi trabajo sobre catolicismo, yo ya veía en muchas de las historias de vida y entrevistas que yo realizaba que las ideas, las creencias e incluso las búsquedas de experiencias espirituales del New Age estaban también muy presentes entre ciertos sectores de católicos, y que a diferencia de lo que se estaba planteando en Europa o incluso en los estudios que hacía María Julia Carossi en Argentina, no se estaba dando como una espiritualidad paralela, sino como una espiritualidad transversal a los católicos. Quizás esto era así o es así en Guadalajara por la propia hegemonía que sigue teniendo el catolicismo. Y fue ahí que yo empecé a hacer estudios, por un lado, sobre estas menús creyentes de New Age, pero también a recorrer y hacer estudios sobre la presencia de estas ofertas neoesotéricas que cada vez se hacían más visibles y más presentes en los espacios más tradicionales de la ciudad, como pues, eran los mercados tradicionales, que son de alguna manera lugares donde se ha resguardado la cultura indígena, los saberes del
curanderismo, de la magia popular, y que ahí se estaban también haciendo presentes a manera de mercancía, pero también de formas, de nuevas maneras de ritualizar o de transversalizar estas tradiciones, muchos elementos que venían de fuera, ¿no? Sobre todo de Occidente o de escuelas esotéricas más amplias. Ese trabajo lo hicimos Manuel Mora y yo a principios de los 90, y bueno, hicimos también un trabajo de ver también cómo circulaban las ofertas New Age dentro de la ciudad, y pues alcanzamos a ver diferencias, ¿no? Entre esa oferta y esas formas de apropiación y uso de esa neoesoteria mezclada con la parte del catolicismo sincrético, mágico, indígena, popular, y esta otra parte, ¿no? De un New Age, pero más ligado con formas de un catolicismo más individualizado, incluso con una frontera muy porosa con renovación carismática católica. Luego empecé a hacer un estudio sobre religiosidad popular. Un poco cuando yo termino de ver lo de la diversidad de católicos, lo había visto mucho en términos de movimientos y posturas ideológicas y de acción cívico-política. Y yo decía, bueno, pues descuidé la parte fundamental, que es la parte más ritual, emocional de la religiosidad popular. Y entonces fue cuando yo empiezo a asomarme a ver el ritual de la romería a la Virgen de Zapopan, porque considero que es el principal ritual en Guadalajara, y ahí me empiezo a enganchar con la presencia de los grupos de danzantes y a preguntarme por qué en pleno siglo XXI, ya estamos en siglo XXI, en una ciudad que niega sus raíces indígenas, que se propone hacia afuera como el lugar emblemático de la identidad mexicana, pero desde la parte no india, desde la parte criolla, cada vez se ve más las personas que deciden asumir de manera libre en ese momento una identificación con lo indio, es decir, convertirse en indio y danzar como indio y asumir una identificación con lo indígena. A partir de ahí empiezo a hacer este trabajo con las danzas, luego me vinculo más con un grupo de danza conchero azteca, y este mismo grupo, de alguna manera, toda la multiplicidad de actores y de búsquedas de distintos agentes cosmopolitas e incluso que venían de fuera a de alguna manera aprender de esa tradición que en ese momento se veía como la gran guardiana de las tradiciones indígenas y ancestrales, me empieza a llevar a ver también un poco cómo es que estos otros individuos retomaban la danza, se la llevaban, la relocalizaban en otros lugares, en otro tipo de sentidos, con otros circuitos, y me lleva al estudio de la transnacionalización de las danzas aztecas, que hasta ahora pues ha sido el último proyecto que hemos estado realizando, y que hemos estado viendo cómo se dan estos procesos tanto de relocalización como de resignificación de esta ritual que de alguna manera ha tenido un peso y una valoración como un baluarte y como un lugar de mantenimiento de saberes indígenas ancestrales, y que ahora se pone en circulación y se asume también como parte de nuevas identidades, ya sea por grupos de buscadores espirituales, de espiritualidades alternativas en Europa, o por los propios movimientos de mexicoamericanos, por el movimiento chicano en los Estados Unidos. Foi nessa pesquisa que você fez pela primeira vez pesquisas fora do México? Sí, sí, fue la primera vez. Normalmente no tenemos esa
oportunidad, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de hacer un proyecto más amplio, comparativo, trabajando Cali Argiriadis y yo como coordinadoras pues en dos momentos, fueron dos proyectos amplios sobre esto, donde primero empezamos a comparar santería cubana y religiones afroamericanas, pero que tenían presencia en México, y la cuestión de la danza en otros circuitos aún en México. Y después hicimos otro trabajo que ha sido un proyecto pues mucho más amplio, donde participaron alrededor de 21 investigadores, además de estudiantes, en su mayoría latinoamericanos y franceses, y en donde hicimos un comparativo de distintas religiones que estaban transnacionalizándose, pero ya no en el sentido, digamos, de los grandes proyectos misioneros colonizadores o imperiales o de norte a sur, sino al contrario, en el sentido contrario de la colonización. E esse foi o último trabalho que... E foi com essa pesquisa que você intensificou mais o diálogo com a produção de outros latino-americanos sobre transnacionalização também? Bueno, en ese proyecto participaron dos de los investigadores de aquí, de Río Grande do Sul, del NER, que fue Ari Pedro Oro, que él participó en este proyecto amplio en la parte de la transnacionalización, con un trabajo sobre transnacionalización de empresas pentecostales de América hacia Europa. Y Carlos Steil también colaboró en otra parte del proyecto que después está aún en prensa, que fue un coloquio que organizamos sobre la manera en que el New Age se está transformando en América Latina, cuál se llama variaciones y apropiaciones del New Age en América Latina. Pero ya desde antes, a través de los congresos, de las redes latinoamericanas, y también nos encontrábamos en otros congresos internacionales, pues ahí ya había desde tiempo antes un intercambio con ellos, en el trabajo con ellos, ¿no? En nuestros intereses y en los estudios realizados. Ah, tá ótimo, muito obrigado, René. Al contrario, gracias.